Pues listo, septiembre. Empezamos septiembre y con septiembre estamos ya en pleno en el mes del testamento. Y para platicar ese tema, para la gente que está en sus casas y que tiene dudas, estamos con el notario Antonio Andere, notario 231 de la Ciudad de México. Notario. Mucho gusto, Horacio. Qué gusto. Bienvenido. Pues platicábamos antes de empezar ya la transmisión que el tema es que la gente lo entendiera en un lenguaje sencillo. ¿Qué es el mes del testamento y como para qué tipo de operaciones les puede servir? Perfecto. Bueno, pues el mes del testamento es un periodo que se seleccionó hace 17 años por parte del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, los colegios de las distintas entidades y también la Secretaría de Gobernación, que es la que coordina todo este esfuerzo, en función de brindarle a la gente facilidades para otorgar su testamento a un menor costo y con una asesoría directa, cercana, inmediata de parte del notario. Entonces, esta es la gran ventaja para que la gente pueda acercarse a las notarías, al notario de confianza o a los colegios, al Colegio de la Ciudad de México, pueden acercarse para obtener datos de qué notario les queda mejor y poder agendar su cita y no dejarlo a fin de mes para que no se acumulen las citas y agendarlo de la manera más oportuna posible y el notario atenderlos, resolverles sus dudas y ayudarlos a tomar decisiones para lo que quieran que pase con sus bienes una vez que ellos falten. Parte del tema es que pareciera que la gente como que le da tentación, le da cierto rechazo a acudir con los notarios. Yo creo que es por desinformación. Absolutamente. La verdad es que hay gente que piensa que hacer testamento no tiene ventaja, no tiene ninguna ventaja o algún beneficio, okay, o que pueden dejar una carta señalando qué es lo que quieren. Qué daño hacen las películas, ¿no? Exactamente. Entonces, la verdad es que no. Los notarios estamos siempre con los brazos abiertos, dispuestos a recibirlos. Es un esfuerzo que hacemos en unión con nuestro colegio. Lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño por la gente, para efecto de que se acerquen y aprovechen esta oportunidad. Y qué mejor que todas sus dudas se las expresen al notario. El notario lo hace. Pero sobre todo, yo creo que lo que primero que la gente tiene que entender es que el notario, su primer función es ser un asesor de la gente. Exactamente. Mucha de la consultoría pues, es gratuita. Llegar y preguntar, el notario en las notarías les van a dar primero, no hay información, no hay operación que se formalice sin un notario. Exactamente. Hay que llegar con ellos, hay que llegar sin miedos y hay que llegar sabiendo que lo primero que van a hacer es darles asesoría de calidad y gratuita. Nosotros, desde luego, lo primero es escucharlos. Claro. ¿Qué quieren? ¿Qué tienen en mente? ¿Qué han pensado? Luego, proporcionarles los requisitos o los datos que necesitamos para que ellos puedan otorgar su testamento de una manera completa y donde ellos se queden tranquilos. Hay que considerar que lo principal es su voluntad. Lo más importante es que el documento, el testamento, refleje los deseos de la persona, siempre bajo la asesoría y el cuidado del notario, en el sentido de que todo lo que ahí está establecido sea legalmente posible. Porque hay veces que hay personas que piensan, por ejemplo, en algo que no es viable jurídicamente. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo le dejo la planta alta de mi casa a uno de mis hijos y la planta baja a otro. O su recámara. Entonces eso no se puede. Okay. No se puede, a menos que estuviéramos hablando de un inmueble bajo régimen de condominio en donde hubiera unidades perfectamente definidas, jurídicamente definidas. Y en este caso no se puede. Sí se puede establecer que la casa sea para dos y se pueden establecer porcentajes y además se puede establecer si alguna de las personas nombradas llegara a faltar, quién quedaría en su lugar para sustituir a esta persona. Entonces hay muchas cosas que es bueno que le planteen al notario para que él pueda ir resolviendo y adecuando lo que la gente quiere a un texto legalmente posible. Del total de mexicanos que somos, ¿qué porcentaje o qué estimación del número de gente que en verdad hace un testamento? Desgraciadamente, Horacio, la cultura de testamento es una cultura que no está bien arraigada, que la gente no tiene la costumbre de hacer un testamento. Mucha gente piensa que no está grande, no está enfermo, no lo necesita hacer, que no tiene bienes para hacerlo, que no tiene bienes en este momento para hacerlo. Y yo con mucho gusto les podría contestar a todas estas personas que no hay edad para empezar a hacer el testamento. La edad mínima establecida por el Código Civil es de 16 años para arriba. Pero lo que sí hay es que la persona tiene que estar en las mejores condiciones para expresar su voluntad. Un notario no puede hacer el testamento si la persona ya no tiene
la facilidad o la habilidad de expresar sus deseos de forma clara, de forma contundente. Si hay lugar a dudas, si está confusa, ahí ya el notario quedaría con la posibilidad de abstenerse, porque estaríamos corriendo el riesgo de no incluir algo verdaderamente apegado a la voluntad de la persona o al deseo de la persona. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo en un buen momento de la vida? También, ¿qué mejor que hacerlo con salud? Aunque nadie tenemos garantizado el día siguiente, pero si tenemos salud, si estamos bien, estamos perfectamente claros de lo que necesitamos. Y tenemos la cercanía y la asesoría de nuestro notario para que nos pueda orientar y hacer las cosas conforme a lo que queremos. Ahora, personas que dicen, pues es que yo no tengo nada que heredar. Bueno, el testamento no aplica sobre lo que tengamos hoy, ahorita. El testamento va a aplicar sobre todo aquello que esté dentro de nuestro patrimonio al momento de la muerte, no antes. En ese instante, ahí queda de alguna manera un corte patrimonial en donde se determina qué es lo que forma parte de la herencia que va a pasar a los herederos. Y también el testamento es un instrumento para que las personas que tenemos hijos menores de edad podamos designar en el testamento quienes se pueden quedar a su cuidado en caso de que falten las personas, los papás, las personas que ejercen la patria potestad. Pero entonces no es nada más un tema patrimonial, tiene que ver también con el tema del cuidado de nuestros hijos menores de edad. Ahora, ¿cuál es, en una situación sin mes del testamento, sin ser septiembre, cuánto cuesta un testamento? El testamento normalmente, si se otorga en las oficinas de la notaría, de acuerdo con el arancel de notarios para la Ciudad de México, está alrededor de 5,000, 5,300 pesos. Eso tampoco es una cosa fuera de este mundo. No, no es una cosa no fuera importa de este mundo. el número de propiedades. O sea, si es el testamento de Carlos Slim, ¿cuesta lo mismo que el mío? Hay veces que los testamentos implican un estudio muy profundo o una redacción más especializada. No, los avalúos se realizan después del fallecimiento. Okay. Una vez que ya se hace una lista de los bienes que se van a transmitir por herencia. Esto se llama inventario. Pero no, al momento de hacer el testamento lo que hay que hacer es mucha precisión sobre la voluntad de las personas. Si son testamentos muy elaborados que involucran mucho tiempo de estudio, pues entonces ahí ya entra algún criterio diferente. Pero en regla general, los testamentos están sobre 5,300 pesos. Si se otorgan en las notarías, entre 5,000 y 5,300. Y si se otorgan fuera, porque hay veces que alguien tiene la necesidad de que el notario lo visite, y entonces ahí ya incrementa el costo a un poco arriba de 10,000 pesos. En este caso, la campaña del mes del testamento está reduciendo los gastos y honorarios notariales con un esfuerzo de todos nosotros, también auspiciado por nuestros colegios, de menos de la mitad del costo normal del testamento. El testamento está quedando en 2,250 pesos, ya con todos los trámites incluidos. La verdad es que el costo ya no sería impedimento para que cualquier persona haga un testamento. No queremos en el colegio de notarios, ni los notarios, no queremos que ni el costo sea impedimento, ni la imposibilidad de acercarse al notario, ni el hecho de no conocer a ningún notario. El colegio de notarios, en el teléfono 5511-1819, puede recibir las llamadas de las personas y orientarlos sobre quizá algún notario que les quede más cerca, que les quede más cómodo llegar, en fin, cualquier notario está en este mes y a veces se prorroga también el periodo de otorgamiento de testamentos con la disposición absoluta de hacer este trabajo en beneficio de la gente. Ahora, el mes de testamento lleva 17 años en la Ciudad de México. Sí. ¿En alguna otra entidad del país aplica también un programa similar? Sí, prácticamente en toda la República. Este es un esfuerzo coordinado por la Secretaría de Gobernación con todos los colegios de las entidades del país, y en cada estado se aplica el mismo programa, que es un programa a nivel nacional. Se han otorgado muchos miles de testamentos a través de estos 17 años, muchos miles de testamentos, pero nuestra cultura testamentaria es muy escasa. Ahora yo creo que no llegamos a un 20% de personas en edad de otorgar testamento que lo hubieran otorgado. El Distrito Federal, la Ciudad de México, es la entidad con mayor porcentaje de otorgamiento de testamentos. Hay entidades en el país que este porcentaje disminuye bastante.
Entonces, este es un esfuerzo constante de todos los años de generar la confianza en la gente, de acercarse al notario a un costo verdaderamente moderado, a otorgar su testamento, debidamente aconsejados, asesorados y con la seguridad de que el documento tiene plena efectividad. Porque si yo dejo mi voluntad en una cartita, no sirve de nada. Que la gente tiene que saber que cualquier carta, cualquier recado, cualquier que le dije a mi tía, que le dije a mi hijo, que yo le dije que la casa era de él, nada de eso tiene efectividad. Que en esos tiempos de que se habla mucho de finanzas personales, de inclusión financiera y de temas de inclusión legal tendría que haber también, porque el hecho es que muchas operaciones cotidianas, muy cotidianas, la gente las maneja así y hacen, por ejemplo, en un papelito dejan la casa esta que tengo con un crédito Infonavit, se la dejo a tal persona que va a seguir pagando, o tal casa, aquí está el contrato privadito de compraventa. Eso es una definición legal terrible, ¿no? Sí, claro. Esa falta de forma, de formalidad, al no otorgar los documentos jurídicos adecuados, como en este caso el testamento, acudir al notario, o en el caso de casa habitación que mencionas, un contrato de compraventa, tendrá que otorgarse en escritura pública para que pueda entonces en ese momento inscribirse en el registro público, pagarse los impuestos correspondientes y el comprador reciba un verdadero título de propiedad que lo acredite como propietario de algo que pagó con el esfuerzo de toda la vida de trabajo. Sí, claro. Entonces, hacer las cosas y no hacerlas en el documento adecuado, pues es un problema muy grave. Verdaderamente un problema. Sería tan delicado como no hacerlas y no tener manera de demostrar o de acreditar o de comprobar que se cumplieron todos los requisitos, que está perfectamente asesorado y perfectamente y legalmente posible y que tiene toda la documentación en regla. No, y en estos tiempos donde hay tantos criterios nuevos, por ejemplo, el tema del lavado de dinero, el tema ahora que se habla de esta nueva ley de extinción de dominio, yo imagino que una persona que va a hacer cualquier tipo de operación, obviamente a la hora de hacer el testamento, una cosa es hacer el testamento y otra verificar que lo que uno va a dejar, las propiedades estén en orden. La función principal del notario es darle seguridad a la gente, darle seguridad en su transacción, vigilar que la transacción sea conforme a la ley debe de ser, que se cumplan los requisitos, que no la gente por ignorancia o por falta de oportunidad o por falta de cercanía con un notario deje de hacer sus trámites de la manera adecuada. Yo puedo pagar un inmueble con el esfuerzo de toda la vida. Si no tengo mi escritura, si no están pagados los impuestos, si no tengo mi documento inscrito en el registro público de la propiedad, estoy en el aire. Estoy verdaderamente sin la seguridad real de poder disponer de ese inmueble el día que lo necesite. Ahora, por ejemplo, hemos visto hasta en películas que a la hora de hacer testamentos después puede haber testamentos posteriores. ¿Esto cómo funciona? Claro, el testamento es un acto que por su propia naturaleza es un acto revocable. Es decir, podemos otorgar tantos testamentos como nuestra voluntad vaya determinando qué es lo que realmente queremos. Lo importante es otorgarlos para que no haya ninguna duda de lo que yo realmente quería. La regla es, un testamento otorgado con posterioridad deja sin valor a los anteriores. El más reciente deja sin valor a todos. Exactamente. Los que hay. Vamos a decirlo así. El último testamento otorgado por la persona es el bueno, es el válido. Los anteriores quedaron invalidados, revocados por el otorgamiento de los nuevos testamentos. Así en forma sucesiva. Entonces la gente no tiene que sentirse, digamos, comprometida o amarrada o atada a lo que ya estableció en su testamento. Tienen que saber que aun cuando hayan decidido algo y lo hayan manifestado y tengan el documento, pueden modificar su voluntad en cualquier momento. De hecho, es muy aconsejable, es muy buena idea que la gente que hizo testamento, pasados unos años, lo pueda revisar. Porque a veces cambian nuestras circunstancias de vida. Claro. Por ejemplo, si yo tenía hijos, si no tenía hijos y ahora los tengo, o si tenía hijos menores de edad y ahora ya no son menores de edad, ya son grandes, probablemente haya que hacer alguna modificación en el testamento para que esté adecuado, actualizado a mis circunstancias de vida. Entonces, no solamente es posible, sino que es aconsejable. Ahora que le platicaba a unas personas que íbamos a tener esta plática, alguien me preguntaba, a ver, si hago un testamento
quiere decir que ya no puedo hacer uso de las propiedades que dejo listadas en ese testamento. Definitivamente ya no puedo vender la casa que estoy dejando. Definitivamente no. El testamento es un acto que otorgamos en vida, que podemos cambiar en cualquier momento mientras estemos en las condiciones adecuadas y que tiene efectos al momento de mi fallecimiento. Okay. Esto significa que si lo puedo cambiar, el testamento, puedo hacer lo que quiera con el patrimonio. Puedo modificarlo, puedo vender, puedo comprar, puedo cambiarlo, lo que yo quiera. Incluso sin cambiar el testamento. Sin cambiar el testamento, claro. Vendo la casa y ya no hay... Vendo la casa y obviamente esa casa está fuera de la herencia porque ya no es mía. El testamento aplica sobre lo que yo tenga al momento de la muerte. De tal manera que un instante antes, un día antes, un momento antes, siempre tuve la plena disposición, autoridad de disponer de lo que es mío. No tengo ninguna limitación porque el testamento es un acto que aplica para después de la muerte. Me hacían otra pregunta. A ver, uno también estamos acostumbrados a ver de que una persona que está en pleno uso de mi voluntad, dejo tal y cual, el notario está obligado en ese momento de hacer el testamento, de verificar que las casas o las propiedades existan. No, el notario, normalmente la redacción es en términos generales. El notario establece quiénes son los beneficiarios de la herencia, del grupo, del patrimonio que se integra de esa persona. Entonces, no hay que establecer bienes en lo individual ni nada, a menos que el testador decida señalar un beneficiario para un bien en particular. Tengo 2 casas, una para cada hijo. Exactamente. Si yo tengo 2 casas y le quiero dar una a cada uno de mis hijos, ahí sí tengo que señalar perfectamente claro cuál es cada casa, para que quede. Lo importante es que en el testamento se plasme perfectamente, con seguridad, los deseos de la persona. Pero es el único caso, cuando se establece un legado, que el legado significa una persona beneficiaria de alguno o de algunos bienes, pero individuales. Si nada más se nombran herederos para beneficiarse de todo lo que yo tenga, no hay que mencionar lo que tenga, porque yo no sé si lo que tengo ahorita es diferente de lo que voy a tener al momento que me muera. Okay. Ahora, una persona, vaya, de la gran mayoría de que nos está escuchando, que a lo mejor no somos de grandes propiedades, que están pagando o piensan pagar una casa, que los bienes son más cotidianos, no sé, una colección de libros, alguna cuenta de banco, alguna joyita. Eso, ¿cómo se maneja eso en el testamento? Idéntico. Al momento de la muerte, digamos que hay un corte para determinar cuál es el patrimonio que existió de la persona al momento de su muerte. El albacea, dentro de sus funciones, como administrador de los bienes de la herencia, tiene la función, la obligación de formar un inventario, una lista de los bienes que teníamos. Este inventario se formaliza, se protocoliza ante un notario, y esos son los bienes que quedan, digamos que ya incluidos dentro de la herencia que se va a transmitir. Y ahí ya el notario formaliza el inventario y acto seguido procede con la adjudicación, es decir, con la transmisión de los bienes de acuerdo con el inventario. Muy importante que tengamos el cuidado o la atención de poco a poco ir de alguna manera listando, haciendo una pequeña lista de qué tenemos. No vaya a suceder que al momento de fallecer el albacea no sepa ni en dónde buscar. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, aunque no es parte del testamento que el testador deje una lista, un inventario de lo que tiene, es aconsejable que de alguna manera poco a poco, con el tiempo, de cuando en cuando, vaya revisando y vaya adecuando. Pues, por ejemplo, tengo esta cuenta de bancos, o vendí este coche, o compré unos libros, en fin, todo eso para que entonces se vaya incluyendo todo debidamente. Septiembre, mes del testamento. Septiembre. Entonces, la gente puede acudir o a los colegios de notarios de cada entidad, particularmente en este caso la Ciudad de México, al Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Bueno, en internet vamos a estar pasando tanto la dirección como las cuentas de redes sociales del colegio. Y el costo estimado ahora está a la mitad del arancel regular. Un poquito abajo del arancel, 2,250. El Colegio de Notarios, Río Tigris 63, en la colonia Cuauhtémoc. Teléfono 5511-1819. En el colegio siempre están las puertas abiertas para orientar, aconsejar o dar alguna referencia a la gente que necesita un notario. Una última pregunta que es importante. Pregunta a una persona. Si en un testamento una persona era una propiedad con problemas, ¿ese problema también se hereda?
La regla dice que los bienes pasan a los herederos tal cual se encuentran al momento de la muerte de la persona. Si tiene alguna hipoteca, alguna situación, algún problema o algo, él recibe los bienes en esas condiciones y tendrá que llevar a cabo los actos necesarios para resolver el problema. Por ejemplo, que no había escritura de la casa, tendrá que llevar a cabo los actos necesarios para poder recibir formalmente y adecuadamente y en un instrumento correcto sus bienes. Pero por eso es muy importante que la gente, cuando adquiere, cuando vende, cuando abre una cuenta, cuando todo, tenga la documentación oficial que los acredite como dueños, como titulares, y que el testamento sea un testamento asesorado por el notario. Muy bien, notario Antonio Andere, notario número 231 de la Ciudad de México, muchísimas gracias por estos consejos, por esta plática. Encantado, Horacio, es tu casa, qué amable. Gracias.